Hola, bienvenidos a Detrás del Aplauso, una serie de entrevistas del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Yo soy Emilio Posada. Y yo soy José Agustín Jaramillo. Acompáñenos a conocer la vida de los artistas que nos comparten su historia. Hola, bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Antes del Aplauso. Son unas charlas que está haciendo el Teatro Mayor con los artistas que se presentan en nuestros conciertos y hoy tenemos pues el gusto de estar acompañados de un pianista colombiano que pues todos ustedes me imagino que han oído escuchar de él o muchos de ustedes lo conocen directamente. Juan David Mora, maestro de la Universidad de AFIT de Medellín, que hoy nos vas a estar acompañando con Las 20 miradas al Niño Jesús, un repertorio precioso de Oliver Messiaen. Juan David, pues bienvenido aquí al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en este concierto en el Teatro Estudio. Muchas gracias por la invitación a estar en este espacio y a hacer el recital también. No, un gusto tenerte como siempre. Juan David, para empezar esta charla, que la idea es un poco acercarnos al público, que te conozcan un poco más como artista y conozcan un poco más cómo esta obra ha influido en tu vida, cómo Messiaen también ha influido en tu vida. Quería empezar con una pregunta del inicio de los inicios. Cuéntanos esa relación de tuya con el piano, cómo inicia y cuándo dices, hombre, yo quiero dedicarme a esto, esta va a ser mi vida. Bueno, eso es un poquito anécdota. Yo diría que la relación con el piano no tanto, sino la relación con la música, porque eso sí ha sido desde que yo estaba muy chiquito. Mi familia no son músicos, pero me metieron a clases de música desde que era un niño. Pues tenía 2 años, 3 años, esos cursos de iniciación musical, de tocar tambores y marchar con otros niños, y ahí empezó como esa relación con la música. Después comencé a tocar violín, toqué muchos años violín, y aquí es como un poquito la anécdota. Yo estaba en clases de equitación, tendría unos 8 años tal vez, me caí de un caballo, me fracturé la mano izquierda y estuve, cúbito, radio, codo, con la mano así 6 meses, y mi profesora de violín me dijo, pues yo en medio de algo sé de piano, te muestro, y empecemos a tocar piano con la mano derecha. Y ahí conocí el piano y no sabría decir como que ay, me enamoré ahí mismo, no, pero sí fue un instrumento que tal vez me empecé a sentir más a gusto con él, y ya cuando alrededor de los 15 años o 14 años, en el cual además seguía como cultivando ese amor por la música, porque siempre estaba con grabaciones, siempre estaba escuchando música, siempre Beethoven, siempre Mozart, siempre Brahms, grabaciones y grabaciones de esos LPs de grandes compositores de Salvat, y al final dije, no, yo quiero ser pianista porque yo quiero tocar esto, y decidí empezar a estudiar música. Entonces ese es como el antes de la universidad. Y pues gracias a un caballo lo tenemos aquí entonces en el Teatro Estudio. Sí, básicamente. Dolió mucho, sí, pero... ¿Qué obra recuerdas como la primera que alguna obra de esos primeros momentos que la lleves particularmente en la memoria, ya sea por el reto que te obligó a tocar o por el disfrute ya con el piano directamente? De mi niñez con el piano, es que uno cuando es niño y está estudiando piano es que toca al final como tanto repertorio, pero sí me acuerdo mucho que tocaba mucho sonatinas de Kuhlau, sonatinas de Clementi, Mozart, mucho, sonatas, quería hacer Chopin, entonces había uno que otro nocturno, canciones sin palabras de Mendelssohn. Eso siempre estaba ahí como ese repertorio que al final es, entre comillas, como amateur, ¿cierto? Pues, o digamos como para enseñarle a un adolescente o a un niño. Pero nunca como estudios de Chopin o escalas ni nada, de pronto una que otra vez hacía algo, pero siempre fue como muy reacio a eso, sí. Más ahora en sí mismo, qué chévere. Juan David, después pasas a un momento en tu vida pues muy interesante. En otras conversaciones que hemos tenido, tú me contaste que a tus estudiantes les dices: a mí me encanta oír Poulenc, pero me encanta tocar Messiaen.
¿Cómo llegas a los franceses? ¿En qué momento, digamos, como que tienes ese campanazo con esta música del siglo XX y empieza a llamarte la atención? Y específicamente, ¿cómo empiezas a construir esa relación con Messiaen? Bueno, yo, digamos que los primeros franceses que toqué, obviamente Debussy, y Debussy antes de la universidad, toca, no sé, el arabesco, creo que un preludio de Debussy. Esa es otra obra con la que además al día de hoy tengo muchísima afinidad, le tengo mucho amor. Sí, he estudiado muchísimo los preludios de Debussy. Y esas fueron como las primeras aproximaciones antes de la universidad. En la universidad obviamente más preludios de Debussy, esos me acompañaron hasta el doctorado. Y también Ravel, me acuerdo de haber tocado Pavana para un infante difunto, esas fueron como esas primeras aproximaciones. Y obviamente está esa pasión mía que es el repertorio vocal y todas esas canciones que también, la melodía francés que tiene Ravel, tiene Debussy, tiene Fauré, tiene Poulenc y un sinnúmero pues, de compositores franceses que siempre estuvieron ahí, uno acompañando, yo trabajaba mucho con cantantes mientras estaba en la universidad, entonces siempre era como ese amor, y eso me llevó también a entender un poquitico esa exploración sonora del repertorio francés, que es muy diferente al repertorio, digamos, de otros lugares o de otros compositores. Esa exploración del sonido, esa exploración del timbre, del instrumento, de toda la versatilidad que tiene la misma música y que uno como pianista está buscando, y eso yo creo que es lo que después me lleva a que Messiaen me enloquece un poquito, porque es como, es que este compositor ya va más allá, te lleva a otros planos del instrumento que ningún otro compositor te invita, de esa manera como tan implícita en su música. Como una profundidad más... Sí, hay, además del misticismo de su música, de toda la naturaleza, lo humano, lo no humano, como lo queramos llamar, de todo esto que hay en Messiaen, sí hay una exploración sonora que yo encuentro fenomenal del instrumento, porque al final está escrito en la partitura. Uno como intérprete pues al final tiene que usar todas esas herramientas técnicas para poder aproximarse al repertorio, pero es que está constantemente invitándote con la misma escritura. O sea, hay piezas que tienen 3 o 4 4 pentagramas en un sistema, y lo que te están es mostrando planos sonoros en qué es importante, qué va aquí, qué va atrás, qué se queda en el piano y qué se va hacia el público, qué se queda en este lugar, y eso para mí es fenomenal en esta música. Qué chévere. Sobre todo, Messiaen también es un compositor con muchas facetas casi, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pues en las notas del programa, que se las invito a todos ahorita a descargar desde su celular, a revisar también la versión completa que está en el programa de mano, uno se da cuenta que hay que no se dejaba encerrar por nada, que si bien era obsesivo con la técnica y quería perfeccionarse, en algunos momentos decidía irse a su amor por la naturaleza y por la ornitología, obsesionarse con el canto de los pájaros, pero tampoco quedarse absolutamente en ese sistema, sino la parte espiritual, la contemplación, pues no sé, esa idea de libertad que tenía un poco. Cuéntanos, todo esto va a una pregunta que es, cuéntanos un poco cómo fuiste descubriendo a Messiaen, pero no solamente esa parte musical que ya nos empezaste a mostrar, sino también en toda esa otra parte de su obra que son los textos, que también casi que conocer a Messiaen exige una obsesión por conocer también toda esa obra no musical que hay en él, ¿no? Sí, lo extramusical. Yo creo que eso es de esas cosas que lo pueden apasionar a uno de Messiaen, porque bien lo dices, su música, sobre todo hablemos de las 20 miradas, porque su repertorio de piano pues es bastante grande, y esa obra en particular ya es bastante grande. Es una pieza que tiene muchísimos como mensajes o información extramusical en cada una de las miradas. Cada una de ellas él te pone un título y te pone un subtítulo, y después tú estás encontrando información
de cómo interpretar la pieza, no solamente en la partitura en sí misma, sino en un montón de textos que hay para leer de Messiaen, bien sea o escritos por él o por los musicólogos, que al final muchos de ellos eran pianistas que estudiaron su obra y decidieron después escribir libros, y ahí se empieza a meter uno en ese universo de Messiaen, de cómo, si es francés, hay que tener un conocimiento del ritmo. La música francesa es muy respetuosa del pulso, pero al final no puede ser solamente eso, porque entonces ¿dónde queda lo interpretativo? Entonces, cómo desde el color, desde un pequeño rubato, unas esferas, se puede lograr frasear, y eso te lo empieza a entregar ese subtexto. Uno lo tiene que ir como buscando, y es, ok, hay veces que la partitura dice, hemos hablado, como ingenuo o amoroso. Al final, el final de las 20 miradas, las últimas 3 páginas dice el triunfo de la gloria y el amor. Entonces, claro, ¿cómo puedes tú desde un instrumento en el que no hay texto mostrarle eso al público? Es posible que el público no lo sienta, pero es mi manera, o la manera de Messiaen, de entregarle al pianista o al intérprete ideas que están en su música y que uno las tiene que empezar a buscar para poderlas interpretar. Hay algo además que en eso, se empieza uno muchas veces como a meterse ya demasiado, y es, ok, aquí cuando él pone al interior, ¿qué quiere decir? Hay veces que dice los latidos del niño Jesús, tal cual está en la partitura. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Porque al final no va a ser un latido, o sea, no hay manera de hacerlo, pero están ahí. Es un universo muy fascinante para el intérprete también, y eso lo nutre a uno para que el público se lleve todas esas sensaciones que puede que no sean las mismas que yo estoy entendiendo o interpretando, pero algo puede quedar en cuanto a la sonoridad y a la búsqueda espiritual o religiosa, o simplemente del subtexto que se encuentran en las partituras. Qué chévere. Profundizamos un poquito ahí como en esa parte emocional y en los retos que implica transmitir esas emociones. Hay, por ejemplo, tú me contabas de unos momentos particulares, quiero que profundices en 2, específicamente en la mirada de la Virgen, que tiene esta notación de tierno, y cómo se toca algo tierno, por ejemplo, que es algo que nos vamos a encontrar. Y otra cosa, otro momento que me decías, no recuerdo en cuál mirada, que era esta necesidad como de parar el tiempo, de hacer algo eterno, de salirse del tiempo. Él menciona estático, está en la partitura, estático, y es la mirada 19, y él es capaz literalmente de parar el tiempo con la música. O sea, está escrito de tal manera, es una mirada muy lenta, y está escrito de tal manera que es muy lento. Y hablaba yo con un colega mío en Medellín que estuvo en el concierto cuando toqué esto hace 2 semanas, y él me decía, es que hay momentos tan íntimos y tan tranquilos que es que no se pueden apresurar. Es parte, como una esencia de la música, ese poder de parar precisamente el tiempo y de mostrar lo eterno. Y ese es un subtexto religioso. Eso también está, por ejemplo, en la primera mirada, la primera pieza, que es la mirada del Padre, que es toda hecha en uno de los temas, el leitmotiv. De esto pues se puede hablar horas, que es una mirada que repite siempre el mismo patrón durante 8 minutos. Semicorchea 60, dice. A veces es difícil mantenerlo, es muy lento. Y claro, ahí ese subtexto de la mirada del Padre, no se sabe, pues no es la mirada de Dios, esto es bien otro subtexto, no es la mirada de Dios, es la mirada del Padre, y es lo eterno, es una manera de demostrar esa tranquilidad y una música que simplemente no se acaba, pero es el inicio de las miradas. Y después está lo de la mirada de la Virgen, en la cual aparece también esas indicaciones de lo tierno, de lo ingenuo, y es la manera de él, están en las notas del programa, de expresar también esa visión religiosa de la Virgen como algo dulce, algo tierno, pero ojo que no toda la mirada es así. La mirada tiene momentos mucho más
podría, por usar una palabra, como más terroríficos, porque de alguna manera él quería mostrar que en esa ingenuidad, en esa dulzura, en esa ternura, ella también sabía en el aspecto religioso lo que iba a pasar. Entonces hay un montón de subtextos que son muy interesantes, que uno los usa para tocar, para no quedarse en toda una pieza en lo tierno, porque no funciona musicalmente. Claro, y como la comprensión también profunda y compleja de un compositor como él. Hay un detalle de este recital que vamos a escuchar, y es pues que no va a haber partitura en el piano. Tú tocas de memoria, cuando te toca en vivo, siempre de memoria, y esto tiene un sentido también en la comunicación que tú tratas de establecer con el público. Háblanos por favor un poco de eso. Bueno, no siempre toco de memoria, pero sí, cuando estoy solo en el piano, lo procuro, o sea, me parece que es algo, no es que sea necesario, pero es que me parece tan importante, lo hemos hablado también, el romper ese triángulo con el público, porque es que en el momento en el que hay una partitura, ya yo tengo, para mí, esto es para mí, yo tengo como una barrera que ya me está metiendo en el instrumento. Entonces, desde todavía que lo puedo hacer, e intento que si hago un Messiaen sobre todo este repertorio, que no es fácil de escuchar, yo sé, tampoco es fácil de estudiar, tampoco es fácil de memorizar, ¿cierto? O sea, es un repertorio que es complejo, y trato de tenerlo de memoria precisamente para romper esa barrera y que exista como un poquitico esa idea de que yo estoy improvisando, pero no es, todo está escrito, pero la experiencia del público es completamente diferente, porque va a estar más metido en mí, en el piano, en la música, y no en que yo estoy descifrando. Además que creo que sería bastante difícil de leer de por sí, no sé, ya algún día ya lo haré, pero sí. Qué chévere. Bueno, ahorita hablabas también de los retos que implica escuchar las 20 miradas para el público. Háblanos un poco de eso, y sobre todo también aprovecho para rescatar una idea que manejaba Gonzalo Otero en las notas, y es que él decía que en un mundo en donde la escucha suele ser rápida y fragmentada, estas piezas proponen lo contrario, una atención prolongada, una inmersión. Cuéntanos un poco también de los retos que nos va a implicar a nosotros como público escuchar esto, y la satisfacción igual que podemos descubrir al enfrentar ese reto. Para mí el reto va a variar mucho dependiendo de cada persona, porque implica mucho, puede ser el mismo conocimiento musical. Si una persona es muy melómana y ha escuchado Messiaen, se va a aproximar a Messiaen diferente. Si es un estudiante de piano o un profesional, un pianista profesional, va a estar pensando en el instrumento diferente, y lo mismo si es una persona que nunca ha escuchado Messiaen en su vida. Aquí también es esa invitación yo tal vez uso un término, no es muy como claro o tal vez como correcto, pero como abrir los oídos, como dejar que el instrumento te sorprenda desde los pianísimos más pianísimos hasta esos 5 fortes que puede llegar a poner, de las disonancias. Hay muchísimos acordes y muchísimas secciones que no hay que entender. Messiaen las puso básicamente para que conectaran ideas musicales. Entonces muchas veces no puedes entender, ni siquiera para uno ahí es muy difícil controlar, porque está escrito de esa manera, pero esas secciones llevan a otra sección que ahí ya es como, aquí me llevó. Eso pasa mucho, por ejemplo, en la última pieza y en un par de otras. Otra cosa que se van a encontrar son motivos recurrentes. La pieza tiene muchísimos leitmotiv y motivos conductores, muchísimos digo, pero son como 5 o 6. El más importante es el tema de Dios, que son 5 acordes,
Y esos 5 acordes aparecen entre todas las miradas, creo que en 7 u 8 miradas, que es un porcentaje bastante alto, y ahora en las que toco aparecen, si no estoy mal, en 4 o 5. Entonces es también como que, ahí están los acordes, ahí está la armonía. Y eso también puede llamar un poquito la atención, ¿cierto?, del público. De todas maneras, siempre es como lo que quede de hoy es esa invitación a conocer más a Messiaen, que era fue un compositor sensacional, y su música es fenomenal en todos los aspectos, entre lo humano, religioso, entre los pájaros, la música para piano, el catálogo de aves y todo eso. Eso es un viaje sensacional que eso sí creo que no se ha hecho en Colombia algún día. Sí. Qué chévere. Juan David, ya para terminar, una última pregunta. Hay 2 nombres que tú pusiste de forma intencional en tu biografía, que eran el de Claudio Susín y el de Blanca Uribe. Entre todos los maestros que has tenido, pusiste esos 2 porque tienen algo que ver con Messiaen en tu vida. Cuéntanos esas anécdotas, por favor. Pues Claudio Susín, que fue mi primer profesor en el pregrado en la universidad, cuando entré, él fue profesor mío hasta el 2006, yo entré en el 2004, entonces estuve con él hasta el 2006, fechas más o menos, y él fue el que me mostró que existían las 20 miradas, porque yo escuché y me enloquecí con tocar algo del catálogo de aves, y fui a donde él, yo tendría 19 años, y él me dijo, no puedes tocar eso, pero tal vez podrías tocar una de las cortas de estas miradas, escúchalas. Y yo ahí escuché eso y yo dije, yo tengo que estudiar esto. Fui, saqué el libro, lo abrí y yo creo que no pasé de un compás y ahí se quedó guardado muchos años. Y obviamente Blanca ha sido mi maestra desde el 2006 hasta hoy. Siempre que puedo voy a que ella me escuche sus consejos y todo, y con ella, que ya conocía las miradas porque las había escuchado en un recital que no recuerdo tal vez la ciudad, pero por decir algo, en Nueva York, sí me dijo que fue por Peter Serkin, que escuchó todas las miradas, y ella salió de eso y dijo, yo necesito tocar esto, compró el libro, obviamente entre 32 sonatas de Beethoven, toda la música de Beethoven, Iberia, eso no hay tiempo para estudiar Messiaen, pero sí fue una persona que me alimentó mucho esa exploración sonora, porque yo diría que juntos descubrimos las miradas, una tras otra íbamos estudiándolas, porque eran nuevo para mí y de alguna manera si ella las conociera pues no las había tocado y se volvía nuevo para ella el enfrentarse uno como profesor a repertorio que uno no ha hecho, y era una búsqueda sonora de ¿y qué pasa si aquí haces esto? Y si atacas así, y si mueves, y si el pedal, eso es una maravilla del piano. El piano no es on-off, dependiendo de cómo toques, dependiendo de cómo pongas una velocidad en la manera en la que mueves el dedo o el brazo, el instrumento genera una sonoridad. Y esa búsqueda la hice con Blanca. Y cuando estaba montando algunas miradas, ese libro que ella compró cuando escuchó las miradas, me lo terminó regalando. Y esa es una de las partituras que uso siempre. Tengo una copia que está vuelta a nada, que es con la que ando por todo lado, y tengo el otro libro que lo atesoro bastante. Bueno, David, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, parte de tu vida, tu interés y tu obsesión un poco con Messiaen y con las 20 miradas. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, y pues los invito a que oigan esta nueva serie de charlas que estamos montando en el Teatro Mayor, en el canal de YouTube del Teatro Mayor, muy próximamente con Juan David Mora y con otros artistas también que nos han invitado. Muchísimas gracias a todos.